Buenos días, muchachos. Vamos a estudiar el movimiento en tres dimensiones. La figura muestra la trayectoria descrita por una partícula. En este caso, se está desplazando en el espacio, en tres dimensiones. Vamos a definir el vector R, suponiendo que se encuentre inicialmente en esta posición. En ese punto, la partícula tiene una velocidad v. Asumimos que es en ese sentido y tiene una aceleración a en este otro. Realmente no sabemos cuáles son los sentidos. Tendríamos que hacerlo numérico para efectivamente. Este es a fin de este ejemplo. El vector posición R va a estar definido por las componentes en cada uno de los ejes. Ya no tenemos el plano XY, sino XYZ en tres dimensiones. En la dirección X va a existir una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z, que nos define el vector posición R. Entonces, podemos escribir R como X en la dirección Y, más Y en la dirección J, más Z en la dirección K. Y JK son los vectores unitarios, la magnitud es 1, y la dirección es en el sentido de los ejes, Y, J y K. Consideremos que la partícula se encuentra inicialmente en el punto 1, definido la posición por el vector posición R1. Sus coordenadas son X1 en la dirección Y, más Y1 en la dirección J, más Z1 en la dirección K. Un intervalo de tiempo delta t después se encuentra en una posición R2, dado por el vector X2Y, Y2J, Z2K. La partícula se ha desplazado de la posición inicial acá, punto 1, hasta el punto 2. Vamos a tener un vector desplazamiento. Como ya no es en una dirección, cuando vimos el movimiento en una dirección, hablábamos de la dirección X, un delta X. Ya sabíamos que era en esa dirección el movimiento. Como ahora lo tenemos en el espacio, vamos a tener un vector desplazamiento dado por el vector R2 menos R1. Tendríamos entonces que restar X2 menos X1 en la dirección Y, Y2 menos Y1 en la dirección J, Z2 menos Z1 en la dirección K. Y ese sería el valor del vector desplazamiento. En el movimiento unidimensional definimos velocidad media como la relación de delta X sobre delta T. Decíamos desplazamiento por unidad de tiempo. De igual manera, en el movimiento tridimensional, la velocidad media va a ser igual a delta R entre delta T. Ahora sí vamos a utilizar la notación vectorial. Vamos a colocar la flechita acá porque tenemos tres direcciones, X, Y, Z. Si este delta R o el delta T lo hacemos más pequeño, tenemos posición inicial R1 y ahora R2, el desplazamiento va a ser más pequeño, delta R. Vamos a definir en el límite, cuando el delta T tiende a 0, una velocidad instantánea y va a estar dada por la relación delta R sobre delta T cuando el límite delta T tiende a 0. Esto no es más que la derivada de el vector posición respecto al tiempo. Utilizamos la notación vectorial para indicar que estamos hablando en tres direcciones. Tenemos la ecuación para el vector posición y la velocidad. El vector velocidad lo podemos escribir vectorialmente como la componente en X
en la dirección Y más la componente en Y en la dirección J más la componente en Z en la dirección K. Ese sería el vector velocidad. Como velocidad es la derivada del vector posición, vamos a derivar esta ecuación de acá. Entonces derivamos X respecto al tiempo, Y respecto al tiempo y Z respecto al tiempo. Tendríamos esta ecuación. Derivada de X respecto a T en la dirección Y, derivada de Y respecto a T en la dirección J y derivada de Z respecto al tiempo en la dirección K. Por comparación de las ecuaciones, escribimos que las componentes en X es la derivada de X, en Y la derivada de Y y en Z la derivada de Z. Esas serían las magnitudes de las componentes. En forma vectorial, pues escribimos sus direcciones y JK. En el caso también del movimiento en una dirección, definimos aceleración media y aceleración instantánea. Si hay un cambio de velocidad, entonces va a existir una aceleración. En 3 dimensiones se va a cumplir lo mismo. Definimos la aceleración media como el delta V entre delta T. Cuando era en una dirección, no utilizamos vectores. Ahora, la diferencia es que vamos a emplear la notación vectorial. Ya no podemos sumar algebraicamente. Tenemos que separar en X, Y y Z. En el límite de esta relación, cuando el delta T tiende a 0, se nos convierte en aceleración instantánea, dada por esa ecuación, el límite de delta V sobre delta T, cuando el delta T tiende a 0. Y eso es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Por analogía de esta ecuación, escribimos sus componentes. La aceleración la podemos escribir como la componente en X en la dirección Y, la componente en Y en la dirección J y la componente en Z en la dirección K, a X, a Y y a Z. Escribimos que esas componentes serán las derivadas de las componentes en cada uno de los ejes, en X, Y y Z. Como ven, son movimientos en 3 dimensiones, pero lo estamos analizando independientemente, cada uno en su respectiva dirección. En el movimiento en una dirección definimos que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. En el caso que tratamos ahora, que es en 3 dimensiones, va a ser la misma ecuación. La diferencia es que tenemos vectores. El vector velocidad final es igual al vector velocidad inicial más el vector aceleración por el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio para que vean que es bien simple trabajar en 3 dimensiones. Cualquier duda, háganmela saber, con gusto se las explico. Y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, muchachos. Nos vemos en un próximo video.